Doy gracias al Señor por esta oportunidad tan preciosa y a los pastores que me dan este voto de confianza para poder bendecir a sus ovejas. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de misión. Vamos a estar hablando de las misiones porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia misionera. Y como ustedes y yo somos iglesia del Dios vivo, entonces somos una iglesia misionera, porque hay una misión que la iglesia debe cumplir, una misión que nació en el corazón del Señor Jesucristo. ¿Ok? Quiero entonces dar una pequeña definición de lo que es misión. Si somos una iglesia misionera, la pregunta es, ¿qué es misión? Observa esto. Misión es un programa o ministerio de la iglesia de Jesucristo que consta del trabajo necesario y completo y de un esfuerzo especial para alcanzar las almas perdidas. Cuando te digo que somos una iglesia misionera, eso es lo que significa ser misionero desde el punto de vista espiritual. Amén. Gloria a Dios. Padre, en este momento presento este tiempo tan especial delante de tu presencia. Quiero invitarte, Espíritu Santo, a que en este momento seas tú ministrando por medio de tu palabra. Quiero invitarte, Señor, a que continúes honrando esta reunión como lo has hecho en la ministración de la adoración, de la alabanza, por medio de tus ungidos siervos que han ministrado en esta noche. Y creo, Señor, que tú eres maravilloso. Jesús, eres asombroso, oh Cristo bendito. Y te doy la honra y la gloria, y te doy a ti la alabanza, y te doy la adoración, porque tú la mereces, Señor Jesús. Muchas gracias te doy, mi Rey amado. Quiero decir a la iglesia, para nosotros poder hacer misiones, tenemos que tener un comportamiento o una actitud. El texto que quiero leer está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, y vamos a partir de este texto. Y dice así la palabra del Señor. Anhelo que la iglesia esté conmigo porque sé que el Espíritu Santo va a bendecir sus vidas. Estoy convencido. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, léalo conmigo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Gloria al Señor. Cuando leo estas escrituras, automáticamente pienso en Jesús. Ahora, como iglesia, debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuál es el deseo del corazón del Señor Jesucristo? Según este versículo, ¿en qué está pensando el Señor cuando después de la resurrección hace una de sus últimas apariciones a sus apóstoles y lleva un mensaje muy especial, muy diferente a muchas enseñanzas que él había dado? Ahora trae un mensaje bien específico, bien directo a los apóstoles. Y lo primero es que él muestra su gracia y les dice: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y en dónde más? Y en la tierra. ¿En dónde tiene el Señor potestad? En el cielo, y la tiene en la tierra. ¿En dónde estamos nosotros? En la tierra. Así que si él tiene potestad en la tierra, es el Señor de todos nosotros. Y aquí hay algo bien importante que quiero comenzar a desarrollar. El tema entonces será la misión de la iglesia de Jesucristo. Vamos a estar hablando de la misión de la iglesia de Jesucristo, porque hay muchas iglesias y muchas hacen misiones, pero la iglesia del Dios vivo, la que Cristo compró con su preciosa sangre en la cruz, tiene una misión específica aquí en la tierra. Así que en esta noche podemos hablar de la iglesia en forma universal, o podemos hablar de la iglesia en forma local. Podemos hablar de la iglesia moviéndose en la gracia de Dios de forma extraordinaria, o podemos hablar de la iglesia moviéndose en forma local, pero en forma ordinaria. Así que vamos a hablar de la iglesia local, o sea, la congregación aquí presente, pero
entendiendo que ustedes fueron llamados para moverse en dos niveles: en forma ordinaria, conforme a la gracia de Dios, y en forma extraordinaria, conforme a la gracia de Dios. Espero que no olviden esos dos propósitos. Dile a tu hermano: has sido llamado para moverte en forma ordinaria, conforme a la gracia de Dios, y en forma extraordinaria, conforme a la gracia de Dios. Quiero decirte lo siguiente: si somos la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo ha sido llamada para ser una iglesia misionera, lo primero que quiero recordarte, si ya lo sabes, es que la iglesia de Jesucristo aparece como un organismo vivo, porque solo a un organismo vivo se le puede instruir, se le puede comisionar, porque está en la capacidad de moverse y de ejecutar los planes y los propósitos que se le hayan encomendado. Y tú y yo somos la iglesia del Señor Jesús. Por lo tanto, somos una iglesia misionera. Ahora, alguno me dirá: pastor, pero quizás yo no fui llamado a ser misionero. Yo puedo decirte con autoridad que todos nosotros fuimos llamados a hacer misiones. Porque el deseo del corazón de Cristo, según el libro de Mateo, a los 12 que tenía allí, dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora le dice: por tanto, id a las naciones y hagan discípulos, conviértanlas en discípulos, formen a la gente, muéstrenle mi gracia. Cuando la iglesia del Señor entienda para qué fue llamada, para qué está aquí en la tierra, la gloria de Dios se dejará ver mucho más poderosa que lo que ahora la estamos viendo en medio de su pueblo. Pero debemos entender para qué fuimos llamados, por qué estamos aquí. Entonces, lo primero es: la iglesia de Jesucristo es un organismo vivo. Quiero que esto quede claro. Ahora, ¿por qué un organismo vivo? Porque los organismos vivos tienen la virtud de reproducirse. Como son vivos, se pueden reproducir. Ahora, para que haya una gran multiplicación en los organismos vivos, es importante que haya un medio. ¿Y cuál es ese medio? Es un mecanismo de reproducción. Entonces, tú sabes que hay organismos vivos y ellos se van a reproducir por medio de un mecanismo de reproducción. Amén. Ahora, si nosotros somos un organismo vivo, significa que debemos movernos, debemos reproducirnos. Y la iglesia del Señor se ha venido reproduciendo también por medio de un mecanismo, y es por medio de la predicación del evangelio incorporada en las grandes obras misioneras que los apóstoles hicieron y que la iglesia ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y de esta manera la iglesia se ha venido reproduciendo, se ha venido moviendo, ha venido cobrando vida, se hace más fuerte, se hace más poderosa. Ahora son innumerables los seguidores del Señor, porque somos un organismo vivo y debemos movernos, debemos reproducirnos. ¿Cuál es el mecanismo? La predicación del evangelio en medio de las grandes misiones que se han ejecutado por medio de la iglesia de Jesucristo. La iglesia local aquí es un organismo vivo, por lo tanto tiene que moverse, por lo tanto debe reproducirse, porque Cristo habló, fue un organismo vivo. Y la Biblia dice que Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y la iglesia de Jesucristo ni siquiera sobrevive, la iglesia vive, porque Él vive. Y algo más: asimismo, como los organismos vivos se pueden reproducir, si usted observa la historia desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy, vemos que la iglesia ha aumentado en número. Y yo creo que la palabra católicos se hace realidad en nosotros, porque católico significa universal. Y la iglesia de Jesucristo se ha hecho universal. Se ha movido en forma extraordinaria porque ya penetró en todas las naciones. El nombre de Jesús ha llegado y está siendo glorificado, está siendo alabado y exaltado en gran manera. Así que la iglesia ha venido cumpliendo con el propósito misionero. Ahora tú dirás: pastor, pero yo no sé, yo no he pensado en salir de Colombia. ¿Y quién te dijo que para ser misionero tienes que salir de Colombia? ¿No dijo el Señor a sus discípulos: y me seréis testigo en Jerusalén? Y Jerusalén puede ser la iglesia local, puede ser el Restrepo, puede ser Ciudad Bolívar, Suacha, aquí en forma locativa. Allí, tú Jerusalén, tú puedes llevar el nombre del Señor, dar a conocer sus maravillas.
como hijo de Dios. Y si no logras ir a Judea y hasta lo último de la tierra, no hay problema, pero has hecho misión aquí en el Restrepo. Pero tu labor misionera comienza en un ministerio. Y yo puedo ver que aquí hay un ministerio funcionando, lo que te abre una oportunidad para que tú comiences a comportarte como un organismo, como vivo, que es la iglesia de Jesucristo. Como organismo vivo, la iglesia fue llamada a moverse en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, allá está en el libro de los Hechos 1:8, él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia fue llamada a moverse, pero ¿cómo se va a mover? En el poder del Espíritu Santo. Dile a tu hermano, tú y yo nos vamos a mover en el poder del Espíritu Santo. Hoy, pero díselo como si lo quisieras convencer. Dile una vez a tu hermano, tú y yo nos vamos a mover como iglesia de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y nos vamos a mover, o te mueves o el Señor te moverá. Pero para esto fuiste llamado. ¿Quieren aplaudir? Háganlo. Yo sé. Para la gloria de Dios. Amén. Mira, hay un fuego dentro de cada uno de ustedes, pero a veces ese fuego se apaga, se enfría, pero el Señor quiere que ese fuego se avive dentro de ti para que comprendas cuál es el propósito de Dios con tu vida. Me gozo mucho cuando los hermanos se reúnen, y ayer le decía a mis hermanos en el Mochuelo, estoy feliz con ustedes y soy de las personas que si 4 vienen a 4 le predico, porque valoro la actitud de esos 4 hermanos, porque ellos son preciosos para el Señor. Él dio su vida por ellos, están peleando la buena batalla, están luchando allí firme contra el diablo y sus tinieblas por su salvación. Aprecio y valoro pocos o muchos hermanos, porque la Biblia me dice quiénes son para el Señor. Todos tenemos una identidad. Hay personas que aún no saben quiénes son en el Señor, pero lo primero que debes entender es que tú y yo somos la iglesia de Jesús. Por lo tanto, el carácter de Jesús tiene que reflejarse en nosotros, porque nosotros estamos aprendiendo del Maestro por medio de las Sagradas Escrituras. Y las pisadas del Señor Jesús, nosotros debemos seguirlas. Y Jesús se caracterizó por ser un poderoso misionero. Y antes de enviar, Él fue el ejemplo, predicando el evangelio a su paso, moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia debe moverse según Jesús en el poder del Espíritu Santo, porque a su paso tienen que ir conquistando territorio, destruyendo tinieblas, echando fuera demonios, sanando a los enfermos y estableciendo el reino de los cielos en el corazón de las personas. Y tú y yo fuimos llamados a hacer eso. Hay un pasaje que lo leeremos más adelante, pero él dijo a sus discípulos, en un momento vimos que el poder y la unción estaba sobre él, pero un momento más adelante, él dice a los apóstoles que les da autoridad para que vayan y expulsen a Satanás, a sus demonios de la vida de las personas. Y él dice, y les doy autoridad para que sanen a los enfermos, porque su reino llegó muy pequeño como el grano de mostaza, pero lentamente se fue haciendo grande, muy grande, de una manera que ahora no lo podemos describir. Pero pareciera que la autoridad se la dio a los 12. Pero ya en Marcos 16:15, no miren la cita, ahorita la leemos más adelante, dice la Biblia que él aparece a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sí o no? Pero hay una parte que dice, y estas señales seguirán no a los 12, sino a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y tendrán autoridad, lo voy a traducir de esta manera, para convertir el veneno o brujería en algo comestible o indefenso, porque no les hará daño. Y si toman serpientes en las manos, en el caso literal de Pablo, que una víbora saltó del fuego y se le prendió, tampoco habrá algún efecto sobre sus vidas por ese veneno. ¿Sabes por qué?
Porque el Señor está preparando a la iglesia para que cumpla con su propósito. Y el propósito es que la iglesia debe ser misionera. Pero para poder ser misionera tiene que ir respaldada de un poder sobrenatural, de una forma ordinaria y extraordinaria, para que el reino de Dios sea establecido en el corazón de los no creyentes. Como hoy está sucediendo en tu vida. A ti se te ha predicado, y aunque tú no has visto al pastor o al evangelista con aureola, estoy seguro que un poder muy grande ha tocado tu corazón y te ha hecho reconocer que Jesucristo es el Señor. Y por eso estás aquí. Hay una causa que te tiene aquí, y es que el poder de Dios te ha tocado. De la misma manera, ese poder que operó en ti para convencerte de tus pecados y traerte a la presencia del Señor, ese mismo poder debe obrar desde tu propia vida para convencer a otros por medio del Espíritu Santo de sus pecados y traerlos también a la presencia del Señor. Diga conmigo: yo soy un misionero de la iglesia de Jesucristo. Dígalo una vez más: yo soy un misionero de la iglesia de Jesucristo. Dígalo como un soldado: yo soy un misionero de la iglesia de Jesucristo. Amén. Hay cosas que tú no sientes porque no las declaras, pero si lo dices, estarán en tu vida, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si somos un organismo vivo que fuimos llamados a movernos en el poder del Espíritu Santo, por lo tanto, su obediencia, me refiero a la iglesia, la obediencia de la iglesia a Cristo automáticamente la convierte en una iglesia misionera, porque Él dijo a sus discípulos que representan la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio y haced discípulos en todas las naciones. Ayúdenme, bautizándolos. ¿Cuántos aquí son bautizados? Si alguno no es bautizado, yo creo que el pastor debe prepararse, porque lo mojamos esta misma noche. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto me llena de gozo, saber que el Señor está con nosotros. Él nos comisionó, pero no nos dejó solo. Está con nosotros. Estamos respaldados. Hay cosas que tú no ves, pero que se pueden sentir. Hay cosas que tú no ves, pero que están en tu vida desde el día que aceptaste a Jesús como el Salvador de tu vida. Y es la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que el Señor está aquí? Hay muchas evidencias. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está obrando aquí? Tenemos muchas pruebas que tocaría que el pastor me volviera a invitar para poder hablarles de ellas, para no salirme del tema. Pero hay pruebas que saltan a la vista, y no es por fe, es que es una realidad sustentada por la Biblia de que el Señor está en este lugar. Si lo crees bien, y si no también, pero te estoy diciendo que el Señor está en este lugar. Y aquí hay algo más que quiero compartirte. Si somos entonces una iglesia misionera, creo que también debemos movernos en la gracia que el Señor Jesús nos ha dado. Él nos ha dado una gracia especial por su Espíritu Santo. Y esa gracia tiende a aumentar, a crecer para la gloria de Dios. Y cuando la iglesia se comprometa a cumplir con el propósito del corazón de Cristo, será una iglesia que, si se ha movido en forma ordinaria, ya la veremos moviéndose en forma ¿qué? Extraordinaria. De forma, traduciéndolo, más poderosa, más impactante. Que la gente, aunque ya ha visto la iglesia, ya ha visto los cultos, ya ha visto cosas de ustedes, dirán: wow, gloria a Dios, pero ¿cómo le hacen? ¿Qué está pasando allá? Sabrán que algo extraordinario se está moviendo en ustedes. Pero debemos movernos como organismo vivo que somos, debemos movernos en el poder del Espíritu Santo, y como le creemos a Jesús, automáticamente somos comisionados a cumplir con las misiones. Y el propósito de las misiones es establecer el reino de Dios en los corazones por medio de la predicación del evangelio. Y eso lo podemos hacer como iglesia. Pastor, pero es que yo no sé predicar. No digas mentira, tú sí sabes predicar. ¿Sabes por qué?
La mujer samaritana no era predicadora, pero ella fue y dijo lo que había visto y oído del Señor. Y le dijo a los samaritanos como toda una gran evangelista, porque sí que tenía pinta de evangelista, porque una de las características del evangelista es que presta mucha atención a la palabra, la acoge, la guarda en su corazón y luego comparte lo que vio y oyó de forma infalible, y eso es poderoso para que las personas vengan a los pies de Cristo. Y ella lo hizo. Vení, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto es hecho, parece profeta. Caminen, vamos, vean, me dijo esto y esto y esto, de esta manera, así como se los digo, me lo dijo. ¿Será este el Cristo? Y corrieron allá para corroborar la información de la mujer. Y llegan allá y tienen un encuentro con el Señor Jesús. Y finalmente vuelven a hablar con la mujer samaritana y le dicen: oye, mujer, ya no creemos solo por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos visto y oído, sabemos que este es el Cristo. Tu dicho quedó cortico con lo que ahora nosotros hemos experimentado, pero eso fue gracias a la labor evangelística poderosa e infalible que esa mujer hizo por la gracia del Señor Jesucristo. Así que tú no digas que no sabes predicar. Ve y dile a la gente lo que has visto y oído, lo que has aprendido, y entonces estás haciendo obra de evangelista y estarás cumpliendo con la misión que Jesucristo te ha encomendado. Ese amén no me gustó. Ahí sí, claro. Mejor digan gloria a Dios. Eso se oye más bonito otra vez. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Eso está mejor. Si el Señor permitiera que yo fuera cirujano y me permitiera experimentar con el género humano, yo te tomaría de los pies a la cabeza quirúrgicamente y te introduciría por cada poro de tu cuerpo la palabra de Dios, y entraría hasta la médula de tus huesos y allá metería la palabra de Dios, para que cuando tú sanes de tus heridas salgas ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Pero eso es una obra que yo no puedo hacer quirúrgicamente, es una obra que es de competencia del Espíritu Santo. Así que di: bienvenido Espíritu Santo. Pon tu mano en el corazón y di: bienvenido Espíritu Santo. Amén. Y Él va a venir. Si tú lo invitas, Él va a venir. Si tú le dices: apodérate de mi corazón, Él se va a apoderar, porque eso sale de tu boca. La misión de la iglesia nace directamente, ¿sabes dónde? En el corazón del Señor Jesús. Esto no es una modalidad de la iglesia primitiva que dijo: bueno, inventémonos las misiones para que el nombre del Señor sea conocido. No, la misión nace directamente del corazón del Señor Jesús. Jesús mismo fue el modelo de los misioneros o de las misiones. De una forma impactante, escucha bien, ministró por medio del ministerio que él ejercía y se movía en el poder del Espíritu Santo, ejecutando el ministerio en las operaciones de Dios el Padre. ¿Por qué? Todo eso te lo voy a traducir. Jesús, como tal, es el dueño y autor de los ministerios. Jesús, no es el Espíritu Santo, es Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que llena de poder, te dota, te equipa, como lo entiendas, para que tu ministerio sea eficiente. Pero Dios el Padre toma la gracia del Espíritu Santo, o sea, sus dones, toma los ministerios de Cristo y hace operación con ambos para que todo funcione y su nombre sea glorificado. Todo esto es para que la iglesia sea edificada. Así que Cristo se movía en esto. Se movía en un poderoso ministerio. Se movía en el poder del Espíritu Santo, y el Padre lanzaba sus operaciones por medio del ministerio y de los dones del Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: la palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta. Yo estoy trabajando desde este ministerio, pero lo que estoy haciendo desde este ministerio con poder no es por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. Esta es una de las operaciones del Padre. Y esto mismo, o a esto mismo, ha sido llamada la iglesia del Señor, a moverse exactamente en esa misma gracia. Amén. Hemos sido llamados a movernos en esa misma gracia.
Gloria a Dios. Hay alguien haga así. ¡Woo! ¡Woo! No, le falta afinación. Amén. Hemos sido llamados a movernos en esa misma gracia. Eso es grande. Y no se fue a la tumba con Jesús ni al cielo. Él lo dejó aquí para que la iglesia se mueva en esa gracia. Dígale a su hermano con todo respeto: hermano, despierta. Dígale otra vez: hermano o hermana, despierta. Aleluya. Otro aplauso al Rey. Bien fuerte. Como si estuviéramos vivos. Amén. Así sí, me gustaría que me volvieran a invitar, porque estoy en un organismo vivo. Gloria a Dios. Mírele la cara a su hermano y dígame si tiene cara de ponqué. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Claro, con estas noticias en el nombre del Señor es para que la iglesia arda en el fuego del Espíritu Santo y el gozo crezca en tu corazón y te muevas como lo que eres en el Señor. Tienes autoridad dada del cielo como iglesia de Jesucristo. El diablo lo sabe y yo también. Por eso te lo digo. Sí, Jesús se movía en un poderoso ministerio. Quiero que vayamos rápidamente. Capítulo 4 del libro de Mateo. ¿Ya están allí? Bueno, ahora sí les doy el versículo. Yo siempre doy primero el capítulo y después el versículo para que esperen a los demás. El versículo 17. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando el Espíritu del Señor viene sobre Jesús y lo llena, Él siente una responsabilidad, siente una misión, siente que le ha sido encomendado algo con esta humanidad. Y dice la Biblia, solamente te quiero tocar este punto: y desde entonces, desde ese mismo momento, comenzó Jesús a predicar el evangelio del reino, el que te salva, el que te sana, y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, buenas noticias para ustedes. Pero solo les pido arrepentimiento para que puedan recibir las cosas grandes del reino. Buenas noticias. Pero hay que arrepentirse. Eso es todo. Y Él hará el resto. Amén. Así que Jesús era predicador. ¿Y cuál era el mensaje? Como nuestro Señor que era, como predicador que era, como maestro, como profeta, como evangelista, ¿cuál era el mensaje como misionero? Arrepentidos, porque el reino de los cielos está aquí. Quiere decir tu oportunidad para que tu vida sea transformada, para que tus sueños sean hechos realidad, para que conozcas todo lo que Dios te ha concedido, que se perdió con Adán, ahora está aquí. Y ese es el mensaje del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el mensaje entonces que debe transmitir la iglesia como iglesia misionera? Llevar el mensaje de arrepentimiento y al lado de este decir: porque el reino de los cielos está aquí. Y el Señor quiere que tú entres a su reino, donde tu vida va a cambiar, donde tendrás un nuevo estilo de vida, donde tus pensamientos serán grandes, tus proyecciones serán amplias, donde todo cambiará. Ese es el mensaje que debe llevar la iglesia. Amén. Tu mensaje no es: uy, en mi iglesia ya somos 25,000. Te has equivocado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos está aquí para que tú entres a Él. Algo más de Jesús. Quiero que miremos el capítulo 11 de Mateo, el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y predicaba. Dice que se fue. Estaba haciendo ¿qué? Obra de evangelista, obra de maestro. Estaba haciendo misiones. Porque solo en este propósito de las misiones, solo en esta operación que Él lanza, tú y yo podemos ser alcanzados. Solo moviéndonos,
yendo con el poder del Espíritu Santo, que es el que convence. Solo de esta manera tú y yo podemos ser alcanzados para que seamos salvos. Por eso tenemos que movernos para que los demás, los que aún no han conocido al Señor, sean salvos. Iglesia, te digo con amor, debes moverte. A veces nos gusta que se muevan nuestros pastores porque nos bendicen mucho. A veces queremos que el pastor sea Júpiter y Mercurio a la vez. Y disfrutamos lo que hacen porque hay unción en sus vidas. Y nos sentimos contentos, consentidos, mimados, bendecidos. Sentimos que todo es bello con ellos. Pero esto será más bello si tú te mueves como iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que rescatemos algo más. Vamos a mirar entonces también. Bueno, vamos a cambiar esta cita. Quiero que miremos algo más adelante, luego la damos para sustentar. Solamente quiero hacer unas preguntas de acuerdo al ministerio de Jesús. Quiero que sepas que Él, en su recorrido, tú lo sabes, hacía maravillas, ¿sí o no? Muchas cosas, como maestro, como misionero, como predicador, como evangelista, hacía muchas cosas. Pero yo te voy a preguntar, tú me dices sí o no. ¿Jesús ejecutó su ministerio? ¿Sí lo ejecutó? Lo ejecutó de forma poderosa y extraordinaria. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Jesús hizo misiones? Las hizo. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Jesús sintió dolor y compasión por el estado espiritual de la gente o de las almas? Sí lo sintió. Y hay otra pregunta. ¿Jesús usó el poder de los dones del Espíritu Santo en su ministerio? Sí los usó. Porque es necesario que estas tres cosas vayan juntas del ministerio. Es necesario que estas tres cosas respalden las misiones. Dios no las va a negar jamás, porque Él mismo dijo: quédense aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto para que puedan dar testimonio. Dios no va a negar su gracia, no va a negar a su espíritu. Él lo va a dar. El Espíritu Santo se va a derramar de forma abundante y lo hará una y otra vez hasta que tú y yo estemos completos para toda buena obra. El Señor no va a restringir su ministerio ni los ministerios. Están allí para que la iglesia cumpla con su legado desde esa posición. Así que hay muchos dones esperando por ti, hay muchos ministerios esperando por ti. Y hay muchas operaciones de parte de Dios el Padre que Él va a lanzar esperando por ti. Digo que por ti porque por mí esperó un buen rato, pero tan pronto estaba en forma me agarró y no piensa soltarme. Estoy convencido que lo mismo hará contigo, pero debes saber que hay algo esperando por ti. Y ya Dios comenzó hace rato a prepararte para que ese momento especial llegue a tu vida. No lo dudes, porque eso va a suceder. Amén. Jesús fue el que introdujo, no solamente es que la misión nace en el corazón de Jesús, sino es que Él fue el que introdujo las misiones en la iglesia, o la iglesia en las misiones. Él mismo lo hizo. Antes de su partida comenzó a abrir el camino para que la iglesia comenzara a vivir esta experiencia de las misiones. Pero las misiones sin poder, sin ministerio, sin los dones del Espíritu Santo son imposibles, porque la misión ya es una operación de Dios el Padre. Es una forma perfecta, infalible de Él ganar las almas. Por eso decía que estoy convencido que el Señor está en este lugar, porque esta iglesia está cumpliendo con una misión, y para que esa misión funcione tiene que estar plantada en un ministerio, en uno de los ministerios de Jesucristo. Y para que ese ministerio sea eficiente tiene que estarse moviendo en los dones del Espíritu Santo. Ahora les revelé, ya el pastor no tiene que invitarme otra vez, porque creo que esta iglesia es de Dios y porque creo que el Señor está aquí y que el Espíritu Santo también. Comienza a ver tu iglesia de otra forma, con ojos más grandes. Comienza a disfrutar más lo que aquí sucede, porque esa es la obra de Dios para con tu vida. Amén. Solamente quiero que leas algunas citas conmigo. Todo comenzó con los primeros discípulos de Jesús. Vamos rápido. Lucas 9:1. Son libros conocidos y patrullados por los hermanos.
Lucas capítulo 9, el versículo 1, lo leo en el nombre del Señor, dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué fue lo que les dio? Poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él comienza a comisionar a sus discípulos antes de su muerte y resurrección. Y les dio autoridad. Aunque el Espíritu Santo aún no había sido derramado, el Pentecostés no había llegado, les dio autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos, y para que establecieran el reino de Dios en el corazón de las personas. Ya comenzó a introducir la iglesia en la parte misionera. Comenzó a hacerlo. Y ellos iban y aparecieron endemoniados. En el nombre de Jesús, fuera. Y salía ese demonio huyendo. Sé sano, y eran sanos en el nombre del Señor. Predicaban con autoridad y la gente caía rendía a los pies de Cristo. Y ellos llegaron diciendo: Señor, mira, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¡Qué maravilla! Diga, eso. Ellos llegaron así fogosos, alegres, porque entendieron para qué estaban allí en el reino de Dios. Pero hay algo más, porque creo que se me acaba el tiempo. Mateo capítulo 10 verso 7 dice así. ¿Ya están allí? Vamos a leer entonces desde el versículo 2. Dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿A qué? No, estoy en Lucas. Me adelanté a la cita, pero ya se las leí. Mateo 10:7. Ok, ahora sí estoy con ustedes. Amén. Léanlo por favor. ¿Quién lo tiene ahí rapidito? Ok, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero el verso 8, ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Limpiad leprosos, resucitad muertos, sanad a los enfermos y echa fuera a los demonios. Entonces, para que la iglesia pueda hacer esto, tiene que moverse primero desde un ministerio, segundo en el poder o los dones del Espíritu Santo. Y esto va a suceder cada que la iglesia se mueva. Diga, vamos a seguir estableciendo el reino de Dios en los corazones. Dígalo. Diga, vamos a ir a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Vamos a echar fuera a los demonios en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a limpiar leprosos en el nombre de Jesús. Ok. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Mira, hay algo más. En Corintios, así para concluir con unas citas, la primera de Corintios capítulo 12, el capítulo 12. Allí arriba hay un título que dice dones espirituales, así que quiero leer desde el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿A quién pertenecen los ministerios? Al Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. O sea, Dios hace todas las cosas, en todo es el mismo. ¿Quién lanza las operaciones? Diga, mi Dios. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué estamos aquí? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y todo esto es para que la iglesia del Señor, como organismo vivo, como iglesia misionera,
funcione en todo el esplendor de su gloria, en forma ordinaria. ¿Y en qué forma? Y en forma extraordinaria. Amén. Esto es lo que le espera a la iglesia. Aquí están esos dones dados por el Espíritu Santo. Los ministerios de Cristo están allí y aquí hay unos funcionando. Las operaciones de Dios están siendo lanzadas y Dios está conquistando. Por lo tanto, te quiero animar a que, así como en Corintios habla de los dones y en Efesios 4:11 habla de los ministerios, quiero animarte a que funciones como organismo vivo que eres, iglesia. Yo puedo sentir la bendición tan grande que Dios ha derramado sobre tu vida. Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo. No dijo los bendecirá, dijo os bendijo. Y ya hay una bendición sobre ti enorme. Así que te invito a tener mentalidad de reino. Mentalidad de reino, de monarquía. Porque tenemos como rey al Señor Dios Todopoderoso. Como fundamento donde edificamos nuestra casa a Jesucristo, que es el Rey de los ministerios. Pero como guía en este tiempo y como ser que nos llena de investidura, de poder, que lo acabamos de leer, con dones, tenemos al Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Y en forma directa, ya así concluyendo, el Señor en Mateo 28:18 allá, Él dice que ir por todo el mundo. Ya les habló claro a la iglesia: quiero que vayan por todo el mundo. Esta es la misión que deben hacer. Y allá en Marcos 16:15 habla de lo que ya decíamos al principio, que hay unas señales que los van a seguir. Y todo esto funciona por los dones del Espíritu Santo, para que la iglesia sea iglesia misionera y glorifique el nombre de Dios, moviéndose de forma ordinaria y en forma extraordinaria. Padre, te doy gracias. Si quieres te pones de rodillas, te acuestas en el piso, te pones de pies, como lo quieras hacer, pero por favor toma posición, porque el Señor te ha bendecido y yo quiero orar por ti. Señor Jesús, tú que resucitaste de los muertos, creo que ese poder glorioso que te levantó de los muertos, ese poder sobrenatural y